La mano. Es curioso observar que las dos grandes etapas, consideradas por la fisiología como los exponentes del desarrollo normal del niño, se basan en el movimiento, la iniciación a la marcha y el lenguaje. La ciencia ha considerado estas dos funciones motrices como una especie de horóscopo donde puede leerse el porvenir del hombre. Estas dos manifestaciones señalan, en efecto, la primera victoria sobre sus instrumentos de expresión y de actividad. Si el lenguaje es una verdadera característica del hombre, pues es la expresión del pensamiento, la marcha es común a todos los animales. Los animales, a diferencia de los vegetales, desplazan sus cuerpos en el espacio, y cuando estos desplazamientos se realizan por medio de órganos especiales, como son las articulaciones, entonces andar es la característica fundamental. Pero aunque en el hombre el desplazamiento en el espacio tiene el valor inapreciable de que puede invadir toda la Tierra, la marcha no es el movimiento característico del ser inteligente. El verdadero carácter motor ligado a la inteligencia es el movimiento de la mano al servicio de la inteligencia para ejecutar trabajos. La presencia del hombre en las épocas prehistóricas viene revelada por las piedras desbastadas que constituyen su primer instrumento de trabajo. Ha acusado una nueva vía en la historia biológica de los seres vivientes sobre la Tierra. El lenguaje humano constituyó un documento del pasado cuando ha sido registrado por un laborioso trabajo de su mano sobre la piedra. En las características de la morfología del cuerpo y en las funciones de traslación se distingue la libertad de la mano, es decir, la capacidad de poder dedicar los miembros superiores a otras funciones distintas del desplazamiento en el espacio, convirtiéndose en órganos ejecutivos de la inteligencia. Así ocurre en las evoluciones de los seres vivientes. El hombre adopta una posición nueva, demostrando la unidad funcional de su personalidad psíquica con el movimiento. La mano es un órgano elegante y complicadísimo de estructura que permite las manifestaciones intelectuales y establece relaciones especiales con el ambiente. El hombre puede decirse que toma posesión del ambiente con sus manos, transformándolo con el auxilio de su inteligencia, cumpliendo su misión de esta manera, en el inmenso escenario del universo. Sería lógico tomar en consideración, al querer examinar el desarrollo psíquico del niño, la iniciación de las dos expresiones de movimiento que podríamos llamar intelectuales, la aparición del lenguaje y el comienzo de la actividad de las manos que aspiran a realizar una labor. Por un instinto subconsciente, el hombre ha dado importancia y ha reunido estas manifestaciones motrices de la inteligencia, estas dos características propias y exclusivas del género humano, pero lo ha efectuado únicamente con algunos símbolos ligados a la vida social del adulto. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, recitan unas palabras y unen las manos. Prometerse en matrimonio se dice dar palabras de casamiento, comprometerse al matrimonio unas palabras y hace un gesto con la mano. Hasta en los ritos, además de una expresión enérgica del ego, aparece la mano. Pilatos, para expresar que eludía toda clase de responsabilidad, repitió la frase de ritual de lavarse las manos, y en efecto, se lavó las manos materialmente delante de la multitud. El sacerdote católico durante la misa, antes de entrar en el desarrollo de la parte más íntima de aquella sagrada función, anuncia que se lavará las manos. Lavaré mis manos entre los inocentes, y se las lava materialmente, bien que no solo se ha lavado las manos, sino que también las ha purificado antes de aproximarse al altar. Todo ello demuestra que en el subconsciente de la humanidad, la mano ha sentido las manifestaciones del ego interior,
¿Qué puede imaginarse de más sagrado y maravilloso que el movimiento humano desarrollado en el niño? Ninguna manifestación debería ser acogida con más solemne expectación. El primer avance de aquella mano pequeñísima hacia las cosas, el rasgo de aquel movimiento que representa el esfuerzo inmerso del ego para penetrar en el mundo, debería causar profundísima admiración en el adulto. Por el contrario, el hombre tiene miedo de aquellas manos pequeñitas que se tienden hacia los objetos sin valor alguno y sin importancia que le rodea. El hombre se dedica a la defensa de los objetos contra el niño. Su afán es repetir constantemente: no toques, como aquel que repite no moverse, no hablar. Y con este afán se organiza tras las tinieblas de su ser subconsciente una defensa que busca auxilio en los demás hombres, como si debiera luchar ocultamente contra un poder que asaltara su bienestar y sus posesiones. Todos comprenden que el niño, para ver, oír, es decir, para recoger el ambiente, los elementos necesarios a sus primeras construcciones mentales, necesita que aquel exista. Pues bien, cuando ha de moverse de modo constructivo, haciendo uso de sus manos para ejecutar una labor, necesita cosas externas que manejar. Mejor dicho, necesita que en el ambiente existan motivos de actividad. Pero en el ambiente familiar no han sido consideradas estas necesidades del niño. Por eso los objetivos que le circundan son todos propiedad del adulto y destinados a su propio uso. Son objetos absolutamente prohibidos al niño. Una prohibición de tocar resuelve el problema vital del desarrollo infantil. Si el niño agarra los objetos, es castigado y cae sobre él la condenación del adulto. Si el niño logra apoderarse de lo que le viene a mano, parece como un perro hambriento que encuentra un hueso en la casa y va a esconderse en cualquier rincón para nutrirse con aquel manjar insuficiente para sus necesidades vitales. El niño no se mueve al azar, construye las coordinaciones necesarias para organizar los movimientos guiados por su ego, que manda en su interior. El ego es el organizador y coordinador potente que está construyendo una unidad entre la personalidad psíquica naciente y los órganos de la expresión, al precio de continuos experimentos integrales. Es pues muy necesario que sea el niño en su espontaneidad quien siga los actos. Pero este movimiento constructivo tiene caracteres especiales. No se trata de impulsos desordenados y advenedizos. No es el correr y saltar. No es tampoco el manejar los objetos caprichosamente, llevando a su alrededor el desorden o la destrucción de las cosas. El movimiento constructivo se inspira en acciones que el niño ha visto ejecutar a su alrededor. Las acciones que intenta imitar son siempre las que refiere el uso de cualquier objeto. El niño procura hacer con los mismos objetos acciones semejantes a las que él ha visto realizar a los adultos. Por ello, estas actividades van relacionadas a los usos de varios ambientes familiares y sociales. El niño querrá lavar y secar la vajilla o la ropa, trasegar agua o también lavarse, peinarse, vestirse, etc. Siendo estos hechos universales, se les ha llamado imitaciones y se expresan así: que el niño hace lo que ve hacer. Pero esta interpretación no es exacta, difiere de aquella imitación inmediata que nos figuramos pensando en los monos. Los movimientos constructivos del niño nacen de un cuadro psíquico construido sobre un conocimiento. La vida psíquica debe ser directiva y por ello tiene siempre un carácter de preexistencia sobre los movimientos que se relacionan con aquella. Cuando el niño quiere moverse, sabe primeramente lo que va a hacer y quiere hacer una cosa conocida que ha visto ejecutar. Lo mismo podemos decir sobre el desarrollo del lenguaje. El niño se asimila el lenguaje que hablan a su alrededor y cuando articula una palabra, la dice porque la ha registrado oyéndola decir.
quedando grabada en su memoria, pero la usa según sus propias necesidades del momento. Este conocimiento y uso de la palabra oída a su alrededor no es la imitación de un papagayo hablador. No se trata de una imitación inmediata, sino de una observación registrada o de un conocimiento adquirido. La ejecución es un acto distinto. Esta diferencia es muy importante porque nos hace comprender un lado de las relaciones entre el adulto y el niño, haciéndonos comprender más íntimamente la actividad infantil. Acciones elementales. Mucho antes de que el niño logre realizar acciones teniendo una finalidad clara, como las que ha visto ejecutar por los adultos, comienza a actuar con ademanes propios, haciendo uso de los objetos con un fin que no comprenden los adultos. Esto ocurre especialmente a los niños de año y medio hasta unos 3 años. Yo vi, por ejemplo, un niño de 18 meses que encontró sobre una silla de su casa una pila de servilletas cuidadosamente dobladas y colocadas una sobre otra. El pequeñuelo tomó una sola de aquellas servilletas, sosteniéndola con el mayor cuidado y colocando una de sus manos debajo para que no se arrugara. La transportó al ángulo diametralmente opuesto de la habitación, dejándola sobre el pavimento y diciendo: 1. Regresó siguiendo la misma dirección diagonal, lo que demuestra la existencia de cierta sensibilidad de orientación en aquel niño. Llegado al lugar inicial, tomó otra servilleta de la misma manera y transportándola por idéntico camino, la depositó encima de la que había dejado anteriormente en el suelo, repitiendo la palabra 1. Y así continuó hasta trasladar todas las servilletas. Aunque la hilera de servilletas no quedó en las perfectas condiciones en las que la había dejado la camarera, se conservaban todavía bastante bien dobladas y superpuestas. Por fortuna para el chiquillo, ninguna persona de la familia presenció aquella extraña maniobra. ¿Cuántas veces los pequeñuelos ven aproximarse a ellos un adulto gritando: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deja eso! ¿Cuántas veces aquellas manos pequeñitas y venerables habrán sido golpeadas brutalmente para que se habitúen a no tocar nada? Otro trabajo elemental, fascinante para los niños, es el de tapar y destapar una botella, especialmente si el tapón es de cristal, con facetas que reflejan los colores del arco iris, como por ejemplo en una botella de perfumería. Este trabajo de tapar y destapar la botella parece ser una de las acciones elementales más favoritas. También es atrayente abrir y cerrar la tapa de una caja maciza o de una estufa, abrir y cerrar la portezuela de una mesita en la noche, de una mesilla de noche. Se comprende que debe seguir una guerra entre el adulto y el niño. A causa de estos objetos prohibidos a los pequeñuelos, porque pertenecen al tocador más refinado de la mamá, o a la escribanía del papá, o a un pequeño mueble de salón. Y la reacción caprichosa se consigue con mucha frecuencia. Pero el niño no quiere precisamente aquella botellita, ni aquel tintero. Estaría perfectamente satisfecho con objetos fabricados para él, que le permitieran desarrollar los ejercicios de movimiento. Estas y otras acciones que no tienen finalidad lógica pueden considerarse como los primeros intentos del hombre laborioso. Y a este tipo de preparación han sido dedicados algunos de nuestros materiales para niños pequeños, como por ejemplo, las cajas de elementos sólidos de construcción que han tenido un éxito universal. La idea de dejar actuar al niño se comprende fácilmente, pero en la práctica se presentan obstáculos complejos arraigados profundamente en el alma del adulto, pues aún deseando que el niño tenga la libertad de tocar y mover los objetos, no puede resistir a ciertos impulsos que acaban por dominarle. Una joven señora de Nueva York había sido instruida en estas ideas
y deseaba llevarlas a la práctica con su hermosísimo niño de 2 años y medio. Un día le vi que transportaba sin razón aparente un jarro lleno de agua desde el dormitorio al salón. La mamá vio la atención, el esfuerzo que de este niño que se movía con dificultad y repetía continuamente: sé cuidadoso, sé cuidadoso. El jarro pesaba mucho y en cierto instante la madre ya no pudo resistir más y ayudó al niño, tomándole el jarro de las manos y llevándolo hasta donde quería. El niño se mortificó, llorando, y la madre lamentó el haber hecho sufrir al pequeñuelo, justificándose diciendo que le parecía inhumano que el pequeño se fatigara y perdiera tanto tiempo en ejecutar una acción que podría realizarse en un momento. Comprendo que he obrado mal, me decía esta señora, pidiéndome consejo como si se tratara de una enfermedad que deseara su rápida curación. Yo acudí al otro aspecto de la cuestión, al sentimiento de defensa de los objetos, que podríamos designar la avaricia contra el niño, y dije: ¿tiene usted un juego de tazas de porcelana fina? Haga transportar uno de estos objetos ligeros a su hijo y observe lo que ocurre. La señora siguió mi consejo y me explicó más tarde que el niño había transportado con todo esmero las tacitas delicadas, parándose a cada instante y dejándolas sanas y salvas en el lugar que les había asignado. La mamá sentía goce por el trabajo desarrollado por el niño, mezclado al temor por el peligro que corrían las tazas. Este pudo realizar aquel trabajo que le sugestionaba y del que dependía su salud psíquica. Otro día, puse entre las manos de una chiquilla de 1 año y medio un paño para quitar el polvo de los muebles, y esto fue para ella el medio para desarrollar un trabajo encantador. Aunque permaneciendo sentada, quitaba el polvo de todos los objetos brillantes. Pero en la madre existía una especie de defensa y obstáculo que no le permitía confiar a su hija un objeto tan contrario a las necesidades de un niño. La primera manifestación del instinto de trabajo en el niño es el fenómeno más desconcertante para el adulto que ha comprendido su importancia. Este ve que debe imponerse una renuncia inmensa, que se trata de una mortificación verdadera a su personalidad, de una transformación de su ambiente. Pero todo esto es incompatible con su actividad social. El niño es un advenedizo en la sociedad del adulto, pero impedirle el acceso a la misma como se practica actualmente es reprimir su desarrollo como si se le condenara a ser mudo. La solución de este conflicto se encuentra en la preparación del ambiente para recoger las manifestaciones superiores del niño. Cuando éste balbucea sus primeras palabras, no es preciso preparar algo para él, y las primeras palabras articuladas penetran en la casa como un sonido melodioso y agradabísimo. Pero el trabajo de sus manos minúsculas, como es el balbuceo del hombre laborioso, requiere motivos de actividad bajo la forma de objetos que le correspondan. Se observa entonces cómo los pequeñuelos ejecutan acciones que requieren esfuerzos considerables que parecen materialmente imposibles de ejecutar. Al escribir esto tengo a la vista la fotografía de una niñita inglesa que transporta uno de aquellos panes prismáticos característicos de aquel país, pero tan grande que sus 2 brazos no llegan a sostenerlo, y ha de apoyarlo enérgicamente contra su cuerpo. Para avanzar, ha de curvar su cuerpo hacia atrás para mantener el equilibrio, sin poder ver dónde apoya los pies. La fotografía expresa la emoción del perro que la acompaña sin perderla de vista, en tensión, dispuesto a lanzarse en su auxilio. Más lejos, se ven algunas personas adultas esforzándose emocionadas para no correr hacia el niño con objeto de descargarle el pan que lleva en brazos. Algunas veces niños muy pequeños desarrollan una habilidad extraordinaria, una exactitud tan precoz que nos sorprende. Si ha sido preparado
un ambiente para ellos, llegan a asumir funciones sociales muy complejas en el mundo infantil.